Muchísimas gracias por este espacio a la Fundación Orahaim. Esta es la tercera clase que tenemos sobre este curso de los 13 principios desde la perspectiva mística de la Torá, desde el hasidismo. Y la idea es que podamos comprender una faceta distinta desde los 13 principios, que aprendamos sobre todo sobre la grandeza de Dios. En la clase pasada hablamos sobre la fe, la razón, el intelecto, que la tarea de nosotros es hacer lo que no sean dos cosas distintas, separadas, sino hacer las que sean una misma cosa. Que lo trascendente se vuelva inmanente, que se vuelva parte de nosotros. Y hablamos que eso nos lleva a un servicio espiritual donde la persona tiene un análisis tan profundo y una concentración en cierto tipo de temas sobre Hashem, al punto tal que sus emociones se ven afectadas. ¿Y cuál es la ventaja de este tipo de emoción? Que es una emoción madura. No es una impresión a primera vista, sino que luego de haber trabajado se genera una experiencia. Eso es lo que hablamos del concepto de Da'at, el poder del alma que se llama Da'at, que es donde la persona experimenta, a partir de acercarse tanto a algo, experimenta un vínculo con eso, se vuelve una cosa con eso. Así que, con ese pequeño repaso de la clase pasada, vamos a iniciar con una introducción general sobre el primer fundamento de Maimónides, que declara lo siguiente: yo creo con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, crea y conduce todos los seres creados y que solamente Él los hizo, los hace y hará todo. Este primer principio involucra la creencia en la existencia de Dios, ¿ya? Que este Dios es la causa primaria y que toda la creación deriva solamente de su auténtica existencia, y además de eso, este ser primario existe solamente en virtud de la realidad de su propio ser. Es decir, que no existe en virtud de ningún otro ser. Maimónides explica y comenta al respecto de este principio lo siguiente. Maimónides dice lo siguiente: este ser supremo es una existencia absolutamente perfecta en todo aspecto posible, y ella es la causa de todo lo existente. En él reside la posibilidad del ser de todo lo demás, y por él existen. Es absurdo suponer que no exista, pues al dejar de existir, todo lo demás se anularía, y no quedaría nada que pudiera subsistir por sí mismo. Si pudiéramos suponer que todo dejará de existir con excepción de él, no se anularía la existencia de Dios y en nada lo afectaría, pues le basta consigo mismo para existir y no precisa de nada ajeno a él. Todo lo demás, desde lo celestial, dice Maimónides, me refiero a los ángeles, hasta lo terrenal y lo que hay entre ellos, todo precisa de él para existir. Es decir, que cuando hablamos de creación, estamos hablando tanto de creaciones espirituales, del ámbito de la espiritualidad, que se llama en hebreo lo ruhani, y también las creaciones materiales, que son las creaciones que vemos, percibimos, nuestro plano físico, un mundo físico. Esto es lo que invoca el versículo: yo soy el eterno tu Dios, en Shemot, Éxodo 22. Ok. Si prestan atención, Maimónides habla primeramente de un creador. No dice, no habla de ningún título conocido, haciendo referencia a Dios, Hashem, el Eterno, no. Dice el creador. ¿Cuál es la razón de esto? Porque cuando nos referimos al Eterno como creador,
en el caso, en este contexto, hablamos de lo que Él hace y no lo que Él es. ¿Por qué? Un principio básico es que es imposible describirlo. Pero imagínense que ustedes no conocen nada de monoteísmo. Esta es la primera clase de ustedes. ¿Cómo vamos a explicar todo esto? ¿Cómo es posible y es imposible describirlo? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta clase y en las siguientes clases. El rabino Shalom Dov Bershenerson, el segundo rebe de la dinastía de Chabad Lubavitch, explica lo siguiente. Explica que cuando hablamos en términos de creador, cuando hablamos de este ser primigenio en términos de creador, no lo estamos describiendo a él. No estamos diciendo cómo es él, sino todo lo contrario. Decimos lo que él hace. Entonces, ¿qué implica que él es el creador? Este nombre, Ha-Boré en hebreo. Estamos diciendo que él es el ser primigenio que nada le precede. Antes de él, no hay otro ser primigenio. Vamos a hablar de esto más adelante en otro fundamento. Porque alguien podría pensar que quizás este ser primigenio ha sido un dios desde cierta época y luego quizás pueda ser eternamente Dios por la eternidad, pero antes de él hubo otro ser. Pero eso lo vamos a tocar cuando hablemos del fundamento número 3. Ahora, en una forma más profunda, esta idea la explica el Maharal de Praga, el rabino Yehuda Low. Es todo un caso cómo se pronuncia su apellido. Quienes dicen Levi, Lowy, Low, el Maharal de Praga. Él explica cómo es imposible describir a Hashem con la siguiente idea. Él dice que el creador, él es simple con una simplicidad no compuesta absoluta. Parece trabalengua. Él es simple con una simplicidad no compuesta absoluta. Es decir, que es imposible describirlo. Cuando decimos simple es algo que es totalmente abstracto. Él es la abstracción absoluta. Entonces no podemos describirlo. Ningún intento de descripción no es suficiente para hablar de él. Y es por eso que descripciones como Dios es amor, Dios es verdad, Dios es bondad y similares no corresponden al pensamiento monoteísta. ¿Por qué? Porque al afirmar tales ideas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos encajando al creador en una caja, una fuerza, una camisa de fuerza. Dios es amor. Y si decimos, por ejemplo, tomemos Dios es amor. Si decimos que Él es amor, entonces Él no puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona que tiene esta concepción errónea de Él este ser primigenio? Llamémoslo Dios, Hashem. ¿Qué va a pasar? Que cuando vea algo que no refleja bondad, que no refleja amor, entonces él va a concluir que hay otra fuerza aparte de este Dios. Es decir, hay otro Dios. De hecho, la palabra Dios en hebreo, Kel, quiere decir fuerza, poder. Entonces, ¿cómo es que nos permitimos usar el término creador sin estar errados y sin limitarlo? Esa es una pregunta para pensar sobre eso. Ahora, vamos a hablar entonces, eso a modo de introducción, que el Maimónides empieza toda su exposición y el análisis del primer fundamento, y ese análisis del primer fundamento, esa descripción, la vamos a ir masticando poco a poco. Primeramente, si ustedes se fijan, Maimónides postula, aparentemente, que hay dos componentes que comprenden el mandamiento de creer en Dios.
Primero tenemos creer que hay una existencia primaria, es decir, la creencia en la existencia real de Dios. Y número dos, que todo lo demás en el cielo, dijimos, creaciones espirituales, y la tierra, creaciones materiales, existe solo en virtud de la realidad de su existencia. Paréntesis acá, cuando hablamos de tierra, estamos hablando de todo lo visible, el universo entero, y lo que no conocemos de él. Sin embargo, como es clásico del judaísmo, otras autoridades rabínicas españolas posteriores a Maimónides, como Nachmanides, anótenlo. ¿Quién es Nachmanides? Nachmanides y Don Itzhak Abarbanel. Ellos argumentan que uno no puede contar la creencia en Dios como uno de los mandamientos, porque solamente después de haber aceptado la existencia de Dios, podemos entonces aceptar sus mandamientos. Por lo tanto, seguir los mandamientos en realidad presupone creer en la existencia de Dios y por lo tanto no debe contarse, dicen ellos, como uno de los preceptos. ¿Eh? El Abarbanel, él explica que el razonamiento de Maimónides, al incluir la creencia de Dios como un precepto, es que no se nos ordena, él explica lo siguiente, no se nos ordena simplemente creer en la existencia de Dios, porque para eso no se requiere mandamiento. ¿Se entiende la lógica? Él dice así, lo que en realidad se nos ordena es creer que la existencia de Dios es perfecta, subrayen esa palabra, perfecta y completa, es decir, plena, no carece de nada. ¿Y a qué se refiere él con que la existencia de Dios es perfecta y completa? Se refiere a lo siguiente, él dice que la existencia de Dios precede a toda otra existencia y su existencia misma es la única absolutamente perfecta. Es la única existencia necesaria, primaria e incondicional. ¿Qué implica que es necesaria? Que está obligado a existir. ¿Qué quiere decir que está obligado? No porque alguien lo obligue. Por la esencia de su misma existencia, él existe. Es necesario. Es primario, no le antecede nada, y entonces por ende es incondicional. Esto se conoce en la filosofía clásica como una existencia a priori. En comparación con la existencia de todo lo demás depende de otra fuente. Es secundario y es condicional. Ahora, en el pensamiento hasídico, en los libros de los rebes de Chabad, que abordan estas ideas, ellos concuerdan con Abarbanel en un sentido general, pero con una importante diferencia. Aunque se está de acuerdo que el mandamiento de creer en la existencia de Dios no puede tomarse literalmente, y debe entenderse que se nos ordena creer en la existencia de Dios como perfecta y plena. Sin embargo, no es suficiente para el pensamiento hasídico. ¿Por qué razón? Hay un detalle en que no se está de acuerdo con la explicación de Abravanel de lo que es perfección y de lo que completitud, plenitud implica. ¿Cuál es la lógica? Que la existencia de Dios es necesaria. Esto es un asunto que el intelecto humano fácilmente lo entiende. Por lo tanto, esto está dentro del ámbito de la comprensión, del ámbito de la lógica. Esto no es fe. Esto no es emuná.
En consecuencia, ¿qué ocurre? Que no hay fundamentos para definir el mandamiento de creer en la integridad y la perfección de Dios como la creencia que Él es la primera causa y la existencia necesaria. ¿Qué es lo que plantea el hasidismo? En contraparte a Barbanel, que creer en la perfección y la plenitud de Dios está en un plano mucho más elevado, que trasciende por completo el intelecto humano. Es decir, que esa perfección y esa plenitud de Dios es algo que no se puede alcanzar intelectualmente. Dios es necesario, ok, se comprende. Pero eso implica que eso está en el ámbito de el intelecto. ¿Dónde queda la emuná? Ahora, en base a este planteamiento, base a estas ideas que hemos dicho, surgen varias posibles nociones y varias preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo es posible que la dependencia absoluta de todo el mundo no en qué contribuye toda esta existencia que depende de Dios en la integridad y la perfección de Dios? Porque si decimos que algo depende de Dios, ¿qué pasará si ese algo no existe? A Dios le faltaría plenitud, tendría carencia. Si existe algo que no dispensa de él, que no precisa de él, eso le causaría a él una carencia, afectaría su plenitud. Lógicamente podríamos decir, aparentemente, esa dependencia resalta precisamente la imperfección de los seres creados. ¿Por qué? Porque su existencia vendría a ser solamente posible, entraría al mundo de la probabilidad, no necesaria. Y por lo tanto también estaría condicionado. Entonces, ¿cómo es que esto, que todas las cosas dependen de él, cómo esto expresa la perfección del creador? Para resolver esto, vamos a despejar y aclarar los conceptos. Cuando decimos que la existencia de Dios es necesaria, significa que su existencia es una necesidad absoluta e incondicional. Por ende, Él tiene que estar presente en todas partes independientemente de cualquier circunstancia. Partes físicas, materiales. Por lo tanto, si decimos que algún objeto es independiente de Dios, ¿qué implicaría? Que Dios no se encuentra dentro de ese objeto particular. Por ende, hay otra cosa donde Dios no está. Hay un punto en el mundo, hay una esquina en el mundo que no requiere de Dios. Por ende, Hashem se volvería probable, condicional. Porque mira, hay un lugar que no depende de él, que existe, no sé cómo existe, pero no existe, Dios no está en él. Y esto no puede ser posible. ¿Por qué razón? Porque esto afecta la unicidad de él. Porque si decimos que hay un lugar que está vacío de él, que no depende de Dios, significa que ese, por muy pequeño que sea, es otro poder existente en el mundo.
Entonces la idea es que si decimos que hay un lugar donde Dios no está presente, entonces Dios se vuelve probable, condicional. La existencia completa de Él se mueve, tiembla. No es necesario, en esencia, no lo es. Por lo tanto, la idea de que todo lo demás en el cielo y la tierra, que dice el Rambam, existe solo en virtud de la realidad de su existencia, es un aspecto inseparable del concepto de su existencia propia, necesaria e incondicional. Esto nos lleva a la esencia de la clase, que es la doctrina de la creación continua. Maimónides, en su guía de los perplejos, la guía de los descarriados, el Moreh Nevuchim, en el capítulo 13 de la segunda parte, él explica que la creación fue creada por este ser primigenio, el creador, el eterno, a partir de la nada absoluta. Entonces, lo que se le conoce como creatio ex nihilo. Yo prefiero utilizar los términos en español para que nos entendamos mejor. Se le conoce como creatio ex nihilo, que es una creación a partir de la nada absoluta. ¿Qué es lo que implica esto? Que todo lo que existe fue creado a partir de cero. ¿A qué sé? Cero, el cero absoluto, la nulidad absoluta. Y ni siquiera de ser la nulidad absoluta verdaderamente cabe en el concepto de nada absoluta, porque del hecho de que hay nulidad implica que hay algo. Entonces, el Eterno creó el mundo a partir de la nada absoluta, el universo, todo lo que nosotros conocemos y también las creaciones espirituales. Ahora, ¿qué pasa con todo esto una vez que ha sido creado? Una vez que ha sido creado, cada uno de los elementos creados requieren de un aporte constante divino para mantenerlo en existencia. A esto Maimónides alude al dictaminar en su Mishneh Torah en el capítulo 1, en el párrafo 1, que dice que el Mamtzi Kol HaNimtzaim, que este ser primigenio hace, subrayen, hace que todos los seres existan. No dice hizo, dice hace en tiempo presente. En otras palabras, Dios no creó simplemente el mundo. En algún momento de la historia lo creó y luego lo dejó a su suerte mientras él se ocupa de otros asuntos. Sino que, más bien, crear el mundo es una tarea continua. Y si esta acción creativa se suspende, aunque fuera momentáneamente por un instante pequeño, toda la creación volvería a su estado anterior de inexistencia, absoluta. Nosotros incluidos en esa creación. Por ende, ¿qué necesita hacer Dios para que el mundo se destruya? Vemos en el un siglo donde hay todo tipo de asuntos sobre apocalipsis, la destrucción del mundo. ¿Qué necesita hacer Dios para que el mundo se deje de existir? La respuesta es muy sencilla. No necesita hacer nada. Porque si él decidiese retraer su energía creativa, su poder creativo,
no solamente, no es que habría un caos completo en el planeta, no, el planeta totalmente volvería, planeta y el universo volvería a ser nada absoluta, no existiría tiempo, no existiría espacio, nada de esto. Ni siquiera tendríamos el recuerdo de que alguna vez existimos como civilización. Eso se llevan los ángeles, los demonios y toda la creación, todas las creaciones. Este es el asunto de la doctrina de la creación continua, creación perpetua. Inicialmente, Dios existía, solo Él, no había nada más. Y luego, Él creó todo a partir de la nada absoluta. Ahora, quiero hacer una atención. Estas ideas vamos a empezarlas a trabajar en las distintas clases. Y van a notar que aparentemente me voy a repetir mucho. Voy a decir cosas, aparentemente lo mismo una y otra vez. Pero en cada avance de la clase es un detalle nuevo que vamos a aprender. Y por eso es necesaria la repetición de un punto del tema. Entonces dijimos, Dios crea a partir de la nada absoluta. Y el mundo existe solamente como resultado de esa recreación de Dios. Por eso dice Maimónides, que si uno pudiese concebir que Dios no estuviese ahí, no existiese dentro de la creación, entonces automáticamente no podría existir nada. Y esto nos lleva a una visión mucho más profunda y una visión, una conciencia distinta del mundo. ¿Qué nos enseña esto? Que el mundo no puede verse como algo separado de Dios. La existencia misma depende completamente de Dios para su existencia continua. Y si Él quitase su poder creativo de cualquier entidad creada, incluso por un momento, un pequeño instante, dejaría completamente de existir, instantáneamente. ¿Qué implica esto? Que una roca, un mosquito, una partícula, un átomo, el mundo entero, no tienen otra existencia que el poder creativo mismo de Dios que los trae constantemente a la existencia. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que toda la existencia nuestra no es una existencia absoluta. Es una existencia dependiente. El único que puede ser una existencia absoluta es aquel que él mismo él es la existencia. Y solamente él puede traer algo a la existencia. Anteriormente dijimos que el creador está constantemente y continuamente recreando, manteniendo el mundo, sosteniendo la creación. De forma que si él retirase su energía creativa, la creación entera, el mundo que vemos hoy en día, nosotros incluidos en él, dejaría de ser completamente. Ahora, alguien podría pensar, entonces somos una ilusión.
¿Verdaderamente no estamos acá? No se preocupen. La verdad es que sí, estamos acá. La verdad es que sí, existimos. Pero nuestra existencia es de una manera dependiente todo el tiempo. ¿Dependiente de qué? De que el Creador nos cree en todo momento. Y solamente Él, el que tiene la capacidad para de cero crear uno. ¿Cuánto es 0 por 1.000.000? 0. El Talmud dice que si todos los sabios del mundo, con sus ciencias y tecnologías, se juntasen y quisieran crear el ala de un pequeño animal, mosquito, mosca, no lo lograrían. A partir de la nada absoluta no lo lograrían. Jamás. ¿Por qué? Porque una existencia que es dependiente no puede crear una existencia auténtica, porque no es parte de su naturaleza. Solamente aquel que existe en virtud por sí mismo tiene el poder de cero crear uno. Solamente, ¿qué tipo de poder se necesita para crear de cero uno? Aparentemente un poder pequeño, pero la verdad es que no. Matemáticamente, ¿cuál es la distancia que puede haber entre 0 y 1? Infinitamente. El poder, la capacidad para crear a partir de 0, 1, es un poder infinito. Entonces acá vamos comprendiendo que en realidad nosotros, ¿qué somos frente a él? Zohar dice que todo lo que existe es como cero frente a él. Y si bien es cierto que en todo segundo, en todo instante, Hashem nos está creando y está activo en su creación, y no es que está lejos checando cómo les va en la vida, sino que está aquí, en este mismo instante, donde en cada partícula, en cada órgano, en cada lugar del espacio. Pero no solamente eso, sino que él también está mucho más que eso. Él es completamente trascendente. Y esas son las ideas que vamos a trabajar en las siguientes clases. Dios, ¿cómo es posible que sea tan trascendente? ¿Cómo es posible que esté acá, cerca de mí? Y esa es la idea del hasidismo. Que miremos al mundo como Dios ve al mundo. Que pensemos como Dios piensa. Esto precisamente nos va a llevar al tema de la divina providencia, que vamos a tocar en el fundamento número 10, el número 10. Entonces, cuando empezamos a pensar sobre esto, hace que se generen varias cuestionantes, varias preguntas. Número 1, ¿cómo es posible que nuestro universo sea dependiente de Dios? ¿Cómo es esto? Si Dios es completamente, como dice el Maharal de Praga, Él es la simplicidad, es simple con una simplicidad no compuesta. ¿Cómo es que lo abstracto generó composición? ¿Cómo es que de lo infinito se formó lo finito? No solamente esto. Si está tan presente en todo lugar, ¿cómo es posible que no lo sentimos?
Si Él es tan infinito, debería ser que su poder se sienta infinitamente. ¿Cómo es que no lo sentimos? Estas y otras cuestionantes que vamos a abordar en la próxima clase. En conclusión, en resumen. Número 1, cuando hablamos en términos del Creador, nos referimos a lo que Dios hace y no lo que Él es. Número 2, su existencia es necesaria en virtud de su propio ser y no es de carácter condicional, a diferencia del resto de la creación. Número 3, el Creador creó todo a partir de la nada absoluta y constantemente está recreando la creación, de forma que si Él retirase su poder creativo, la creación entera y nosotros incluidos en Él, incluso aunque sea por un instante, dejaríamos completamente de existir. Volveríamos a la nada absoluta. ¿Ok? Muchísimas gracias.